Fue en 2021 cuando saqué la reseña de la película Death Wish del año de 1974, protagonizada por Charles Bronson y basada en la novela del mismo nombre del escritor Brian Garfield. En dicha cinta se nos hacía ver cómo un padre de familia, ante la ineficiencia de las autoridades, comienza a tomarse la justicia por propia mano, provocando pánico en los criminales y preocupación en las autoridades por los peligros que conlleva el que un justiciero realice estos actos. Al final pasaba lo que era de esperarse. Paul Kersey, el protagonista, es atrapado y obligado a dejar Nueva York, parando así su cruzada contra los criminales. 8 años después, en 1982, retomamos esta historia con Death Wish 2, de nuevo estelarizada por Charles Bronson, quien ahora vive en Los Ángeles y que debe retomar esta cruzada contra el crimen. De nuevo, con Michael Winner en la dirección, tendremos la secuela que todavía conserva parte del tono más sobrio de su primera entrega, pero que ya deja ver un poco de la espectacularidad que veremos en las posteriores películas. Pero no hablemos más y mejor vayamos a verla. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. No tarda mucho en aparecer el logo de la película mientras suena música de rock escrita por Jimmy Page, mostrándonos el nuevo sitio en el que estamos, Los Ángeles, que, como no, tiene un alto índice de criminalidad. Y eso no es nada, en los 90s tendrán un tal Simon Phoenix. En esta nueva vida, Paul tiene de pareja una nueva reportera y todavía está su hija, que pese a todavía tener los traumas de la película anterior, parece que ha tenido algunos avances. Si no recuerdan qué le sucedió, bueno, acá hay una recreación. Ahora te voy a tocar la jalea. No, señor Simpson, eso es acoso sexual. Han pasado 5 años desde entonces, y de esos, 2 con la chica en esta terapia. La familia pasa algo de tiempo juntos, pero hay maldad a la vista, y un grupo de criminales molestan a Paul y le roban la billetera, atrapando a uno de estos en un callejón, pero sin recuperar su dinero. De esto no se enteran las 2 mujeres. Rato después, utilizando la identificación del protagonista, ingresan a su domicilio, encontrando primero a la sirvienta, quien, bueno, se termina convirtiendo en la diversión perversa del grupo, muy parecido a lo que sucede en la primera película. Hey man, look at that. Isn't that pretty? Al haberse separado, padre e hija regresan a la casa encontrándose con esta escena, con Paul siendo atacado, la sirvienta muriendo y el grupo llevándose a Carol con ellos. Indefensa y todavía traumada por los eventos del pasado donde también abusaron de ella y vio como su madre murió, corre el mismo destino. ¡Ey! ¡Es Morfeo! No soportando más la situación, la chica huye y se arroja por la ventana, muriendo ensartada en una valla, terminando así el destino trágico del personaje que no tuvo la oportunidad de rehabilitarse. Varias horas después, Gary, la novia, despierta a Paul, que recupera la conciencia encontrando la escabrosa escena. Pero ahora, cuando le preguntan sobre el aspecto de los atacantes que claramente ha visto, We understand that the same sort of thing happened in New York City. The police there got a very good description of the muggers too, but it didn't do any good. ¿Creen que esté planeando hacer lo mismo de nuevo? pues tus dudas serán aclaradas cuando le informan sobre Carol, identificando su cuerpo en la morgue. Esto, por supuesto, lo deja bastante herido, así que se toma unos días libres en una cabaña, alejado de todo, regresando a la vida de siempre, pero ya notándose que hay ciertos cambios. I don't feel like I'm fit company for socializing, not yet anyway. Negándose también a ver fotografías para identificar a los agresores y tomando un arma que tenía escondida, comenzando su búsqueda por la noche por los barrios bajos, llenos de criminales, adoptando su nueva vestimenta como el Vengador. Además, como sabe que no puede mantener estas cosas en su casa, renta una habitación en un hotel bastante culero. Esta cacería lo ha llevado a alejarse de Gary, pero poco le importa ahora que ha encontrado uno de los tipos que buscaba, siguiéndolo hasta un edificio abandonado donde tendría una reunión de negocios, eliminando uno de ellos, dejando ir a otros dos, quedándose con el tipo este que como buen criminal cree en Dios. Pero esto no lo salva de las balas. Uno menos, faltan 4. Otra noche y en sus paseos nocturnos escucha los gritos de una mujer en un estacionamiento. Ella y su pareja están siendo atacados por 4 sujetos, entre ellos uno de los atacantes y abusadores. Paul elimina a 2 rápidamente, otro escapa, pero el cuarto y ya conocido personaje es herido mientras intentaba huir, por lo que solo queda seguir el rastro de sangre hasta un edificio donde es atacado por un montacargas y solo allí se deshace del tipo. Goodbye. Mientras que la pareja que terminó salvando ante la indignación contra las autoridades no dan pistas que puedan usar para atraparlo. 21. Blonde with a club foot. From where I was, he was a large black man with a red beard.
El comisionado de policía, al saber que ahora hay un vigilante en la ciudad, recuerda que hace 5 años hubo uno también en Nueva York, contactando con Frank Ochoa, el detective que descubrió a Kersey años atrás y que lo obligó a dejar la ciudad. Esto para no hacerlo un mártir, así que para no ser castigados por no haberlo arrestado en el pasado, Frank irá a Los Ángeles a hablar con él y averiguar si está detrás de las recientes muertes de criminales. Así lo hace y ve que sus compañeros en la ciudad hacen lo mismo que en Nueva York, averiguar sobre los incidentes graves de los últimos meses, pero antes que nada, visita la casa de Paul quedándose dormido al enfermarse. De nuevo, encontrándose con Gary que le pregunta de dónde conoce a su novio y este no se va con medias tintas. He killed 9 people in New York City. Me quedé de 6. Sembrando la duda en la mujer sobre lo que hace su pareja durante las noches en las que no lo ve. Lo confronta más tarde, contándole sobre Ochoa y negando que él fue el responsable de las muertes en Nueva York y dejando al detective como un loquito, dominando la discusión con la mujer como todo un campeón, haciendo que el detective se vaya. La siguiente noche, Peste se escabulle entre los callejones creyendo que su antagónico estaba vigilando la casa, pero en realidad lo sigue con otro vehículo, posteriormente tomando uno prestado hasta su hotel en los barrios bajos, camuflajeándose en las sombras. Follow that bus. It isn't moving. When it moves, follow it. Llegamos hasta un kiosco en un parque donde los 3 tipos que le faltan están bailando como locos, así que espera que sea el momento para ir por ellos, subiendo a un autobús donde se dedican a molestar a una mujer y los alcanza posteriormente hasta otro parque, más oscuro, a una zona vacía donde Ochoa también lo vigila. Estos 3 personajes se encuentran en medio de la venta de algunas armas, misma que se interrumpe cuando el detective ve un tirador sobre un árbol que estaba por ver a Paul, advirtiéndole, iniciando así un tiroteo donde Frank es alcanzado, todos los criminales asesinados, uno de ellos directamente explotando, excepto uno. Aunque el oficial de la ley muere, alcanza a pedirle una última cosa a nuestro protagonista cuando se entera de que uno de los criminales escapó. Get the motherfucker for me. Mientras agonizaba y con los oficiales presionándolo, descubrimos que el nombre del que escapó es Charles Wilson, alias Nirvana, proporcionado por uno de sus compañeros. Paul consigue una radio gracias a su recurrencia en las oficinas donde trabaja su novia, por lo que ahora puede sintonizar las frecuencias de la policía para arrastrar criminales, consiguiendo averiguar sobre un operativo donde iban a atrapar a Nirvana. Pero él no tiene paciencia, así que va por él, sin lograr atraparlo, y de hecho, ni siquiera la policía parece poder, ya que derriba a varios de ellos antes de que logren someterlo. Joder, este tipo es luchador de la WWE. Termina herido de esta situación y su novia aparece en el peor momento, mientras se desangraba. En el juicio de Charles, al haber estado drogado en el enfrentamiento de hace unos momentos y no tener pruebas reales de que mató a Ochoa, es recluido en un psiquiátrico, lo que obviamente molesta a Paul. Así que acepta una visita al lugar para entender la postura de su mujer al respecto de la rehabilitación, con el claro propósito de conocer el sitio y vengarse como lo desea, consiguiendo una credencial a que modifica posteriormente de una forma algo casera. Eso, así se hacen estas cosas, a la escuela antigua. Sí, nada igual a la escuela antigua. Impulsado por su plan, le pide matrimonio a la mujer para así poder irse un tiempo a México con ella hasta que las cosas se calmen. Esa noche, con su nueva identidad como el Dr. Peter Carter y arma en mano, va al psiquiátrico a concretar su venganza, accediendo al lugar con bastante facilidad. ¿No les parece raro que este doctor haya llegado de un día para otro sin ser presentado? Es guiado hacia Charles y son dejados solos en una sala de entrevistas, comenzando la pelea muy rápidamente, la cual es bastante intensa y termina con el asesino friéndose en la máquina de electroshocks. El guardia descubre todo y lo deja escapar. I'll give you 3 minutes till I ring the alarm. Joder, qué buena onda. Se cura las heridas como puede para encontrarse con Gary, que está en su casa antes que él, descubriendo las identificaciones falsas que había estado haciendo y enterándose en la radio de la muerte de Charles. Así que ata los cabos, deja su anillo de compromiso y se va, llegando él poco después. Tras una elipsis, Kersey, ahora soltero, parece que se dedicará a su labor de vigilante por bastante tiempo, dándonos una secuencia épica para cerrar donde lo invitan a una fiesta donde se juega con la idea de lo que hace por las noches. You sure you're free? What else would I be doing? ¿Qué demonios fue eso? Sí, lo sé, me mojé. Death Wish 2 es una secuela bastante digna.
Si bien parte del tono sobrio que se tenía el anterior se pierde, comenzando la transición del personaje de Paul Kersey a una especie de héroe directamente, logra mantener un equilibrio entre esta faceta y los conflictos sociales que se retoman, pero ahora en una ciudad diferente. Esto porque el protagonista fue expulsado de Nueva York. Es decir, hablar de la criminalidad, sus altos índices y la impotencia de las fuerzas del Estado para combatirlas, agregando ahora otros elementos como lo son la rehabilitación social y las dos posturas al respecto, muy representadas por el protagonista y su novia. Uno de los primeros aciertos para esta historia es precisamente el cambio de escenario, respetando los acontecimientos del pasado para ello, retomando el personaje principal, por supuesto, que sigue viviendo parte de las consecuencias de lo acontecido 5 años atrás, con su hija todavía en tratamiento psiquiátrico para reintegrarse en la sociedad y de hecho, teniendo algunos avances al respecto. También vemos a Kersey menos resentido con el mundo, continuando su trabajo como arquitecto, comenzando una nueva relación con una persona que será la otra cara de la moneda ante la postura sobre la criminalidad y la posibilidad de rehabilitación para estos. Sin embargo, como dije, el Estado por sí mismo no se da abasto con estas tasas tan altas de crímenes, siendo esto algo que nos queda claro desde un inicio gracias a una estación de radio y lo rápido que esto se relaciona con el protagonista cuando le roban la cartera, atrapando a uno del grupo responsable, pero dejándolo ir al no tener su propiedad. Es acá donde la cinta pasa un matiz con respecto a las posturas antes mencionadas, y es que, si bien algunos criminales pueden tener la oportunidad de rehabilitarse, parece ser que el propio contexto no lo permite, al ser el crimen algo que ha hecho ya metástasis en la sociedad y planteando que hay personas cuya rehabilitación es imposible al ser criminales de vocación, disfrutando del poder y el dañar al otro, mostrando esto a través de la secuencia donde este grupo criminal decide vengarse de Paul al ir a su domicilio, obteniendo su dirección gracias a la identificación en su billetera, lo cual es verosímil, abusando de la sirvienta que nada tenía que ver con este conflicto, dándole una paliza al protagonista y secuestrando a la hija, de la que posteriormente abusan también, lo que la lleva a terminar con su vida por revivir el trauma, siendo estos primeros minutos muy reminiscentes a la película anterior. ¿Por qué? Porque el contexto social es muy parecido al visto en Nueva York, con respecto a las altas tasas de criminalidad y la poca o nula intervención de las autoridades. El mundo no parece haber cambiado desde la primera intervención del vigilante y el regreso de esta faceta de Paul Kersey está justificado, al ser esto una secuela y mostrándonos la clase de basura por la que este regresa a este papel, lo que permite que empaticemos con su causa y la veamos como justa, pero claro, con algunos matices extras como lo son el disfrute que le provoca matar criminales. No todos son necesariamente por venganza, sino por la sensación de poder que ello le otorga, cambiando incluso su personalidad, volviéndose más confiado y arriesgado, como lo podemos ver cuando manipula a su novia en un par de ocasiones o cuando entra en un edificio en medio de un operativo policial. Como dije, el tema central de esta historia, más allá de la evidente venganza que se concreta bastante bien, es poner en papel las posturas de la posible rehabilitación criminal o la mano dura en contra de esta, mostrándonos dos visiones bastante amargas, como ya dije, como la posibilidad de la existencia de sujetos que no pueden ni merecen la rehabilitación, pero también la vista puesta sobre las víctimas, quienes parecen no tener la posibilidad de rehabilitarse del todo. Esto evidentemente mostrado con el protagonista, que de nuevo vuelve a ser una víctima, ahora incluso más directa de los criminales, y en un caso todavía más amargo, el de Carol, la hija, quien claramente tenía derecho a esta reintegración social, no consiguiéndola por personajes que son monstruos sociales. De nuevo se habla de resolver estos conflictos mediante vías incluso más humanas, pero sin tener en cuenta el panorama amplio que no parece permitir esto, ni para los victimarios ni a las víctimas, por lo que ante este problema la solución parece ser el alce de los civiles para defenderse y hacer justicia por mano propia. No porque sea necesariamente la respuesta correcta, sino porque parece que no hay otra posibilidad ante este panorama tan oscuro. Es mediante esta dicotomía que esta historia aprovecha para plantear cierto drama, aunque claro, tampoco es que se profundice demasiado en ello, ya que estos contrastes entre la mujer y el propio Paul, siendo ellos la representación de ambas ideologías, rehabilitación y la mano dura, que una vez que regresa en su papel como vengador, ahora sí, uno como tal, hay un distanciamiento entre la pareja, hasta evasión de parte de Kersey, motivado por sus paseos nocturnos, pero también por la clara diferencia de pensamientos, por lo que el revelar o filtrar parte de lo que hace por las noches hace que esta separación sea verosímil, dejándose absorber tanto por este personaje suyo que en algún punto deja de ver a su pareja como tal y más como una forma de escapar de la ciudad una vez concrete su venganza en el psiquiátrico, esto al proponerle matrimonio e irse esa misma noche.
Plan que surge gracias a, otra vez, la ineficiencia del sistema para ciertos criminales como lo son Charles, que se aprovechan de brechas del sistema para tener condenas menores, aunque claramente disfruta de lo que hace. Por esto mismo, la pelea final entre ambos, aunque corta, es de gran intensidad y con una resolución satisfactoria al conseguir Kersey su venganza, pero recordándonos además de que no es un Terminator al terminar herido y además perder a su novia, aunque esto último parece no importarle tanto al final. Y si hablamos más de los paseos nocturnos del protagonista previos al final, si bien, como dije, hay una inclinación a la acción, se mantiene la construcción de momentos de suspenso previos a las muertes de los criminales que busca el protagonista, con escenas largas de seguimiento a la distancia, él entendiendo el entorno en el que está y dejando solo un tiroteo largo en toda la película, que es de hecho el último que tenemos, cuando Charles logra escapar y los demás mueren, manteniendo al espectador expectante de lo que pasará y cómo, teniendo en cuenta que Kersey sigue siendo humano, por lo tanto vulnerable, aunque, eso sí, menos que en la entrega anterior. En su condición de secuela, también se permite el regreso del detective pronto a retirarse, Frank Ochoa. Sí, su retiro es de hecho una sentencia de muerte anunciada. Narrativamente por dos razones. Primero, porque en Nueva York había pasado algo parecido 5 años antes con el mismo personaje, y dos, para cerrar este conflicto de que a veces no hay más opciones que tomar acciones por propia mano ante la ineficiencia de las autoridades. Esto mostrado con la propia muerte de Ochoa, quien antes era defensor de la ley, cayendo a manos de los criminales que caza Kersey, convirtiéndose así en una víctima más de esta dinámica, aceptando el papel de su antagónico y sus necesidades de venganza y pidiéndole además que elimine a Charles por él. Para terminar, Death Wish es una muy digna secuela de su antecesora. Esto a pesar de perder algo de sobriedad con respecto a su tono, lo que será un parteaguas para futuras entregas, siendo ya la tercera una película más de acción de los 80s en toda regla. Pero aquí manteniendo un equilibrio y dándole entrada a estas futuras entregas al su protagonista ya haber asumido completamente su papel como un vigilante. Esto demostrado en ese final inmejorable de su sombra caminando por las calles. Y aunque tiene algunos defectos, como lo fácil que es su infiltración en el hospital psiquiátrico pese a ser alguien que suele visitarlo, dicho por Gary poco antes de la ejecución de este plan, en general es una película bastante bien lograda, que toca los temas que quiere de manera directa, sin rodeos y de manera funcional, además de presentar algo de espectáculo visual en medio de ello. Sin duda, una película que vale la pena. Si el video te ha gustado, por favor dale pulgar arriba, eso me ayudaría mucho a seguir haciendo más reseñas como esta. Si deseas enterarte de próximos videos, puedes seguirme en mis distintas redes sociales. Sin más, yo me despido, soy Die Juan y nos vemos en el próximo video. Charles Bronson. Goodbye. Death Wish 2. He's doing it for you. No olvides que la miniatura de este contenido fue realizada por Franco Presenda, por lo que sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción. Si deseas ver los videos con días antes de antelación o ser mencionado al inicio de ellos, ya puedes hacerte miembro del canal en sus distintos niveles. Además, te invito a verme en directo donde realizo otro tipo de contenido. The winners show the losers in the light.